Muy buenos días, mis amados hermanos y hermanas de las Iglesias de Cristo, Restauración, Gracia y Verdad. Tengan un excelente y bendecido día. Dios les ama. Y no se olviden que cada domingo seguimos enviando a través de este medio la palabra de Dios, la infalible y poderosa palabra de Dios que va a edificar, que va a guiar a nuestras vidas, nuestros hogares, nuestras familias. Y en esta oportunidad, hermanos, quiero hablarles, amados hermanos y hermanas, de una palabra que el Señor me dio para este tiempo. Hay un tiempo siempre de oportunidad para cada situación, y de eso queremos hablar hoy en el nombre de Cristo Jesús. Quiero presentarles la prédica del día de hoy: oportunidades en tiempos difíciles. Este es el título de la palabra de Dios. Oportunidades en tiempos difíciles. Y como siempre, hermanos y hermanas amados en el Señor, vamos a iniciar con una breve oración. Vamos allí donde se encuentran, en sus hogares, donde quiera que estén escuchando esta transmisión, esta predicación. Siempre la palabra del Señor tenemos que pedir en oración que Él nos guíe, que su Espíritu Santo nos lleve a toda luz, a toda verdad y a todo entendimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, te rogamos, Padre eterno y Dios todopoderoso, que tomes el control en esta mañana de este día domingo, en que tu misericordia nos permite llegar a los hogares de tus hijos, de tus hijas, de tus amados, Señor. Bendice cada hogar y cada familia donde llegue esta transmisión, y que la palabra que vamos a escuchar en esta hora, Señor, sea de grande bendición para cada uno de nosotros, y tenga, Señor, un buen ánimo, oídos abiertos a tu palabra. Aún los niños, los adolescentes, los jóvenes, los adultos y ancianos, Señor, que están escuchando a través de este medio, que tu mano poderosa se extienda para sanar si alguno está enfermo, para edificar, para formar, Señor, para que en el nombre de Jesús toques con tu bendición, Señor, a cada una de las familias de las iglesias de Cristo, Restauración, Gracia y Verdad. Dios les bendiga. Vamos a iniciar, y quiero que vayamos primeramente a ver la definición de oportunidad, porque si ustedes recuerdan, el tema de hoy es oportunidad en tiempos difíciles. Hablamos de varias oportunidades en los tiempos difíciles. Hay muchos registros en la palabra de Dios donde hay oportunidad de aprender, de sacar provecho, y hoy vamos a hacerlo. Pero vamos a empezar viendo en un diccionario la definición de oportunidad. Los diccionarios generalmente nos ayudan para comprender algunas palabras, para darle más profundidad a una palabra de Dios, a un mensaje como el de hoy. Y recuerden que la prédica de hoy es oportunidades en tiempos difíciles. Vamos a escuchar la definición de oportunidad. El diccionario dice que oportunidad es un periodo de tiempo propicio para realizar una acción y recibir un beneficio o cumplir un objetivo. En palabras más sencillas, es el tiempo en que podemos aprovechar para realizar un negocio, para hacer alguna actividad pendiente, para recibir un beneficio o una bendición de parte de Dios. Y vamos a iniciar viendo en el libro sagrado que es nuestra Biblia. Vamos a ver una de las cartas del apóstol Pablo, que está en el Nuevo Testamento. Vamos todos, por favor, a la carta de Pablo a los Gálatas, y vamos a ver el capítulo 6, verso 10. Carta de Pablo a los Gálatas, capítulo 6, verso 10. En el Nuevo Testamento, usted busca el Nuevo Testamento, va a encontrar Mateo, Marcos, Lucas, los 4 primeros evangelios, Juan, Hechos, Romanos, Corintios, primera y segunda de Corintios, y enseguida está la carta a los Gálatas. Si ya la encontró, puede decir amén ahí en su hogar, en el lugar donde esté escuchando esta palabra. Y si no tiene una Biblia a la mano, pues solamente escucha esta palabra. La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Vamos así a dar lectura, hermanos, al capítulo 6 de Gálatas. En el verso 10 leemos siempre:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así la bendita palabra de Dios. Verso 10 del capítulo 6 de Gálatas. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Una vez más, hermanos, vamos a repetir este texto, es muy importante, es la base de esta predicación. Dice el verso 10 del capítulo 6 de la carta de Pablo a los Gálatas. Gálatas 6:10 dice así: así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Esto nos da un parámetro muy especial, nos pone la base, tanto ustedes como yo, en nuestros hogares, en nuestra vida diaria, en la escuela, en el trabajo, cuando se reabran las oportunidades y se retome, dice el gobierno, la nueva normalidad. Vamos a tener oportunidades. De hecho, ahorita en sus hogares hay oportunidades para hacerle bien a muchos, pero acuérdense que mayormente a los de la familia de la fe. Pero siempre tenemos oportunidades de parte de Dios para darle una porción de alimento al que pasa por la casa pidiendo, al que pasa y toca la puerta y pide una ayuda. Hagamos bien, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice la palabra de Dios. Entonces, hermanos, Dios siempre nos va a permitir oportunidades de hacer un bien, oportunidades donde Dios nos permite aprovechar el hacer algo a favor de nuestro hogar, de nuestra economía, de nuestros hijos e hijas. Y ahora pues vamos a ver una historia, hermanos, donde había una época difícil. Recuerden, la prédica de hoy es oportunidades en tiempos difíciles, y vamos a aprovechar para ir al Antiguo Testamento y vamos a ver el segundo libro de los Reyes, el capítulo 6, verso 25 al 33. Es nuestra primera lectura de esta historia. Segundo libro de los Reyes, capítulo 6, verso 25 al 33. Hermanos amados, búsquenlos ahí en sus hogares. Y aproveche para decirle a alguien que esté a su lado: Dios tiene oportunidades para ti, aún en tiempos difíciles. Recuérdeselo a 2 o 3 personas a su lado, dígale: Dios tiene oportunidades para ti en los tiempos difíciles. Gloria a Dios. Empezamos la lectura, segundo libro de los Reyes. En el capítulo 6 vamos a iniciar en el verso 25. Empieza esta historia narrando un asunto difícil del pueblo de Dios. Dice el verso 25: y hubo gran hambre. No hubo hambre, hubo gran hambre, dice la palabra de Dios. Y hubo gran hambre en Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Hermanos, para ampliar un poquito esto, encontramos una palabra que dice que en Samaria había un sitio. Samaria era una ciudad en las montañas, en el centro del pueblo de Dios, en el centro de Israel. Y imagínense, ahí estaba el gobierno, estaba el rey de Israel, el rey del pueblo de Dios habitaba en Samaria. Pero Samaria había sido acorralada por los enemigos de Dios, había sido a través de la guerra, de los conflictos de aquel tiempo, había sido cercada completamente la ciudad. No podían salir a las regiones vecinas, no podían estar en comercio como comúnmente lo hacían, y había una escasez de alimentos gravísima. Había un sitio contra los hijos de Dios, un encierro, y estaban soldados alrededor de la ciudad, y todo aquel que salía lo mataban. Por eso le llaman sitio, porque en el lugar donde habitaban estos hombres y mujeres del pueblo de Dios estaban rodeados por enemigos que no les permitían salir, y se fueron acabando las provisiones, los alimentos. Y lo que siempre sucede, cuando hay escasez de algún producto, sube el precio, se vuelve más caro. Dice la Biblia, lo leímos, que una cabeza de asno costaba 80 monedas de plata.
Yo no sé cuántos taqueros me estén escuchando de los que pueden hacer tacos de cabeza de res. Es un comparativo para que tomemos una idea. Pero en aquel tiempo dice que eran 80 piezas de plata. La moneda de plata, la Biblia le llama en aquel tiempo un siclo. El siclo tenía un valor aproximado de 40 pesos. Si hoy tuviéramos un siclo en la mano, ese sería aproximadamente el valor. 40 pesos costaría un siclo de plata. Si usted hace la multiplicación, van a decir, estamos de vacaciones, van a decir los niños. Ya salimos de la escuela, me van a decir otros, pero vamos a ejercitar las matemáticas. ¿Cuánto es 80 por 40? Eso nos va a dar el precio en dinero mexicano de lo que costaban 80 monedas de plata, el precio de una cabeza de asno, que era lo que comía aquella gente, pero no cualquiera. Eran los que podían pagar 3,600 pesos por una cabeza de asno, carísimo, muy caro. Y leímos también allí que un cap era una medida, que es aproximadamente un cuarto de litro. No es ni siquiera medio litro, un cuarto de litro de estiércol de paloma costaba, dice aquí, 5 piezas de plata. Más fácil la multiplicación, ¿cuánto es 40 por 5? Muy bien, son 200 pesos costaba un cuarto de litro de estiércol de paloma, que era uno de los alimentos más sencillos. Vamos a pensar, algunos dicen que no era realmente estiércol de paloma lo que comían en aquel tiempo. Es prácticamente una referencia a lo que sucede en cuanto a lo que nosotros conocemos como un lenguaje metafórico. Por ejemplo, mucha gente consume ropa vieja, y no es que vayas a tu ropero y saques la ropa más vieja, polillada o rota y la guises para comértela. Es una comida que pues prácticamente es carne deshebrada revuelta con huevo, tomate, cebolla. Las hermanas que están escuchando saben más que yo de eso. Pero ahí hay una manera de comparar lo que decían en estos tiempos bíblicos. Estiércol de paloma se refiere a un alimento de los más sencillos. Podría ser algarrobas, como lo que anhelaba comer aquel hijo pródigo de la historia que ustedes ya han leído. El hijo pródigo dice que anhelaba comer las algarrobas que comían los cerdos. Eran una especie de semillas pequeñas que se asemejaban mucho al estiércol de las palomas. Pero no es el tema, hermanos. El asunto es que aquí había una crisis muy grave, había un tiempo muy difícil para el pueblo de Dios, y este tiempo se volvió tan difícil que aún el alimento más sencillo, un cuarto de litro, estamos hablando de aproximadamente una taza de las que usamos para el café, costaba 200 pesos, esa pequeña porción de alimento que podía ser unas semillas sencillas. Y 200 pesos para darle de comer a una familia es difícil aún en estos tiempos. En estos tiempos es el promedio para alimentar una familia de 4 o 5 personas. 200 pesos en un día, quizás si lo administras bien te rinde 2, quizás hasta 3 días, pero comiendo muy sencillo. En aquel tiempo, una porción muy pequeña de un alimento de los más sencillos costaba 200 pesos. Y los que podían pagar una buena comida, vamos a pensar unos taquitos de cabeza de res, pero en este caso es cabeza de asno, 3,600 pesos. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Es impactante lo que estaba pasando al pueblo de Dios. Dice el verso 26, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? O sea, de los depósitos. No había nada, dice el rey. Dice el verso 28. Y le dijo el rey, ¿qué tienes? Ella respondió, esta mujer me dijo, da acá tu hijo, y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije, da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella ha escondido a su hijo.
Verso 30. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios, y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. El rey estaba enojado y buscaba a alguien que se la pagara. Pero dice el verso siguiente, el 32, y Eliseo estaba sentado en su casa. Recuerden que Eliseo era el profeta, el varón de Dios. Y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniera a él, dijo él a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta, e impedidle la entrada. ¿No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo? Dice el verso 33. Y aún estaba él hablando con ellos, y he aquí el mensajero que descendía a él, y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué esperar más a Jehová? Había un conflicto muy fuerte, hermanos, y el profeta de Dios Eliseo era usado por Dios para bendecir al pueblo, pero también para muchas veces enviar castigos. Muchas veces el profeta Eliseo oró y el cielo se cerró y la crisis se volvía muy grave. El rey se enoja contra Eliseo y lo manda a buscar para matarlo, porque derivado de ese problema de escasez, los enemigos los tenían acorralados. No había alimentos. Leímos que unas mujeres se ponen de acuerdo para cocinar, matar a uno de sus hijos y que las dos familias pudieran comer un día. Y así lo hicieron. Y cuando ya tuvieron la barriga llena, al otro día le toca a la otra mujer y escondió a su hijo y le dijo: no te lo voy a dar. Y era un conflicto gravísimo cuando el rey, espantado de escuchar esta historia, rasga sus vestiduras y se descubre que traía una vestidura de cilicio que era símbolo de aflicción, de tristeza, de lamento y de oración constante a Dios para que interviniera en el asunto. Pero miren que aún en tiempos difíciles Dios bendice y abre oportunidades. Aún en los tiempos más difíciles que tú y yo estemos pasando, siempre tenemos la confianza en que si oramos a Dios y ponemos nuestra esperanza en el Todopoderoso, Él va a hacer algo especial a favor nuestro. No nos va a dejar ni nos va a desamparar. Vamos a ver lo que hace Dios en este conflicto tan grave. Ese sí era un tiempo difícil. No hemos llegado a ese grado, pero si esto continúa, esto de la pandemia, la gente no sale a trabajar. Los que pueden y continúan trabajando se esfuerzan, pero mucha gente está detenida. Mucha gente no hace sus ventas normales, como le pasó a la ciudad de Samaria. La gente que podía salía, como en el mercado Morelos, prohibieron que las vendedoras fueran a vender sus frutas, sus verduras, sus productos. Y si no venden, ¿de qué van a vivir? Algo así pasó con Samaria, no podían salir a vender ni a comprar. Vamos a ver el verso 1 del capítulo 7, ahí mismo, no nos movemos, estamos en el segundo libro de los Reyes, capítulo 7, vamos a leer del verso 1 al 20. Les repito la cita bíblica. Ahora vamos a leer segundo libro de los Reyes, capítulo 7, verso 1 al 20. Esa es la lectura. Continuamos la historia de esta situación grave, de estos tiempos difíciles, donde Dios les estaba enseñando algo importante, que Él puede abrir tiempos de oportunidades, aún en la situación más difícil. Dile al que está a tu lado, repítele nuevamente: Dios te va a abrir oportunidades en los tiempos difíciles. Continuamos la lectura, capítulo 7 del segundo libro de los Reyes. Empezamos en el verso 1. Dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a esta hora valdrá el seah de flor de harina un siclo, y 2 seahs de cebada un siclo, a la puerta de Samaria. Vamos a hablar en palabras sencillas esto. Ya vimos que un siclo era una moneda de plata que tenía un valor de aproximadamente 40 pesos para este tiempo. Y un seah era una medida de capacidad, como un litro.
Pero el SEA tenía una capacidad para que se llenara con 12 litros y medio más o menos. Por ahí en sus Biblias aparece una tabla de pesos y medidas. Al final de la prédica pueden revisarlo para confirmar esto. Un SEA, que es la medida que está hablando el profeta Eliseo, un SEA de harina tenía 12 litros y medio de capacidad. Y dice que eso iba a costar a un precio muy barato. Dice que al otro día Eliseo le profetiza y que Jehová le había dicho que mañana a estas horas valdrá el SEA. Acuérdense que un SEA, ¿cuántos litros tiene? Muy bien, 12 litros y medio. El SEA de flor de harina, un ciclo, una moneda de plata, 40 pesos. 40 pesos iba a costar 12 litros y medio de harina. Sacamos las cuentas. Cada litro de harina, más o menos es 1 kilo. ¿Cuánto cuesta la harina selecta hoy en día? Si vas a la tienda, entre 18 y 20, quizá 22 pesos y te la dan cara. Pero tiene un precio promedio de entre 18 y 20 pesos. El kilo de harina hoy en día en México. Pero el profeta le dice, de parte de Dios, que la harina iba a bajar a un precio ridículo. A 3 pesos iba a costar el litro de harina. ¿Te imaginas que bajaran así los precios hoy en día, en estos tiempos difíciles? Por eso es que Dios hace maravillas a favor de su pueblo, a favor de todo aquel que le cree. Vamos a seguir leyendo, porque no solamente la harina iba a bajar. El profeta Eliseo habla la palabra de Dios y dice que 2 seas de cebada, un ciclo, a la puerta de Samaria, que era donde hacían los negocios. Es como en las banquetas del mercado Morelos. En la ciudad de Samaria, a las afueras, llegaban los vendedores y la gente de la ciudad salía de los muros de la ciudad a comprar lo que necesitaban. Pero dice que iba a estar baratísimo. Cuando un cuarto, si ustedes se acuerdan lo que leímos, un cuarto de una comida muy sencilla, le llama la Biblia estiércol de paloma, costaba 200 pesos por la gravedad del tiempo que estaban pasando, por la guerra, por la escasez. No había llovido en 3 años y medio y era un tiempo muy difícil. Mucho más de lo que ustedes y yo estamos pasando hoy en día aquí en Coatzacoalcos, en México. Con esta pandemia, con la cuarentena que ya se volvió ochentena, ya no es cuarentena. Pero gloria a Dios, hermanos, porque tenemos un Dios de poder que hace maravillas a favor de todo aquel que le cree, a favor de todo aquel que ama su palabra, es fiel y la obedece. Dile al que está a tu lado, si eres fiel, Dios te va a abrir oportunidades. Dile con un corazón creyendo, Dios nos va a abrir oportunidades. Enviamos un saludo a la hermana Evangelina que está iniciando su negocio de la venta de pollos. Dios la va a prosperar. Estamos orando, hermana, que Dios le abra puertas para esta oportunidad que usted está aprovechando. Y cada uno de nosotros tenemos que ir viendo en qué podemos aprovechar las oportunidades de negocios, oportunidades de hacer cosas para Dios, oportunidades para educar a los hijos, a la familia en este tiempo en que podemos pasar más tiempo en casa, arreglar la casa. Ya se los decía en las primeras prédicas de este tiempo de videos, donde no podemos venir a la iglesia. Es tiempo de ordenar la casa. Busquen algo, aprovechen la oportunidad que Dios está dando. No solamente estemos descansando, no solamente estemos pegados al televisor, viendo programas, películas, tantas cosas que el mundo ofrece. Pero hay una gran variedad de cosas que podemos hacer para aprovechar las oportunidades en este tiempo. Para recibir un beneficio o cumplir un objetivo, hay que realizar acciones. Dile al que está a tu lado nuevamente, Dios te va a abrir oportunidades en estos tiempos difíciles. Amén. ¿Cuántos están creyendo que Dios les va a abrir una oportunidad? O varias. Dios es capaz de hacerlo. Aquí el profeta habló la palabra de Dios y dijo que el kilo de harina iba a estar a 3 pesos. Pero también habló de la cebada, que era uno de los alimentos que utilizaban mucho en el pueblo de Dios. El litro de cebada iba a estar mucho más barato, 1 peso con 68 centavos, según los cálculos que hacemos, menos de 2 pesos. La harina a 3 pesos el kilo y el litro de cebada
menos de 2 pesos. Increíble, ¿verdad? Vamos a ver lo que sucede. Siempre va a haber alguien que se va a tratar de oponer a la bendición, a la palabra profética de Dios. Un día el Señor me habló, el año pasado, me habló acerca de una hermana. Llevaba yo un tiempo orando, diciéndole al Señor: Señor, mira cómo vive tu hija, necesita un hogar. Le pedía yo a Dios por un milagro financiero para ella. Yo no sé de qué manera Dios lo podía hacer, pero yo sé que Dios lo podía hacer. Y hablamos por allí de noviembre, quizás, no, 6 meses para atrás. Y fuimos a una de las colonias donde vive esta hermana. Fuimos a ver a una vecina de ella. Y Dios nos dio una palabra para esta hermanita que amamos en el Señor. Dios le bendiga, hermana, usted sabrá quién es. Y el Señor me dice: le quiero hacer una casa a mi hija. Le voy a hacer su casa a mi hija. Me habló el Señor en el trayecto que fui a visitar a la vecina de esta hermana, y caminando como 200 metros más o menos, en ese lapso de caminar me habló el Señor y me dijo: le voy a hacer su casa a mi hija. No esperé más, le toqué la puerta a la hermana, estaba yo cerca, pasé a su casa y le dije en esa tarde: hermanita, el Señor me acaba de hablar y me mostró una visión. Me dijo que le va a hacer su casa, y me mostró que en el centro de su casa, en el centro de su terreno, le tiene preparada una casa de material bien hecha, de losa, no con techo de lámina, de losa. La vi en la visión y la vi en el centro de su terreno. La hermana vivía en un espacio muy pequeño, con muchas necesidades, pero empezó Dios a mover las cosas, así como hizo aquí en Samaria. Empezó el Señor a poner en obra su palabra. Esta hermanita de fe lo creyó y empezamos a orar. Seguimos orando, y como al mes y medio me dice: pastor, hermano pastor, me habló una vecina, yo vi un programa del gobierno, quiero ver si me puedo inscribir. Y le digo: hermana, si viene de parte de Dios, por ahí viene el cumplimiento de la palabra. Sigamos orando, le dije, que Dios lo confirme. Sucedió, hermanos, que se inscribe en un proyecto del bienestar para los hogares, Habitat creo que se llama el programa del gobierno. Hermanos, en alguna ocasión aquí en la iglesia les pasé fotografías de cómo inició. Con algunos problemas, Dios abrió oportunidades para que ella moviera su fe, y empezó Dios a proveer todas las cosas. A los 3 meses empezaron a construir la casa, y al día de hoy, hermanos, han pasado, yo soy muy malo para los tiempos, pero después de 5 o 6 meses, quizás 7 meses, la hermana tiene su casa terminada, construida de losa, y solo están pagando 850 pesos mensuales. Lo van a hacer por 33 meses, y es una bendición de parte de Dios, porque la casa está valorada en más de 400,000 pesos. Usted puede darle gloria a Dios, porque Dios le abrió una puerta de oportunidad en tiempos difíciles. Muchas veces no confiamos y no creemos que Dios puede hacer maravillas a favor nuestro. Hermanos, este año la hermana estrenó su casa. Este año, hermanos, la hermana, aún en tiempos difíciles, tiene una casa nueva de material, con losa, con acabados. Todo está terminado, y la hermana está esperando solamente que pase este tiempo de pandemia para que vayamos a orar y consagrar su casa para el Señor. Gloria a Dios, hermanos. Tenemos un Dios de poder que sigue hablando a su pueblo, que sigue hablando por sus siervos, y que sigue haciendo maravillas, sigue abriendo oportunidades en tiempos difíciles. ¿Quién se iba a imaginar, hermanos, que en el tiempo de cuarentena alguien podía recibir una casa de material, una casa bien hecha? Estuve allí, estuve viendo cómo pusieron las bases, los cimientos. Es una casa bien hecha, es una casa de muy buenos materiales. Pero la bendición de Dios, hermanos, sigue surgiendo aún en medio de tiempos difíciles. Vamos a continuar leyendo. Vamos a ver que siempre va a haber alguien que se va a tratar de oponer a una palabra de bendición. Alguien que va a decir: eso no es de Dios, ¿cómo crees que lo vas a hacer? Eso no es para ti. Muchas palabras como estas van a surgir
para tratar de desanimarnos, pero cuando Dios habla, Dios cumple, Dios lo hace, y Dios te dice: hoy voy a abrir oportunidades de bendición para ti, aún en tiempos difíciles. Vamos a continuar leyendo. El verso 2 dice: y un príncipe cuyo brazo del rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ellos. Este hombre importante, donde el brazo del rey se apoyaba, este hombre que era un incrédulo, que siempre llevaba la contra del varón de Dios, que no estaba de acuerdo cuando este hombre hablaba de parte de Dios, trataba de oponerse a la palabra que Dios enviaba a través de Eliseo. Este hombre recibe una palabra tremenda de parte del profeta. Cuando el profeta declara de parte de Dios: en el tiempo difícil el kilo de harina va a costar 3 pesos y el litro de cebada va a costar menos de 2 pesos, este hombre declara públicamente: aunque Dios abriera ventanas de los cielos, ¿sería esto posible? Y el profeta Eliseo le dice: con tus ojos lo verás, pero no comerás de ello. Vamos a leer el verso siguiente, verso 4. Verso 3. Dice el verso 3: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos. La lepra era una enfermedad muy difícil, tiempos difíciles. Había a la entrada, estoy en el verso 3, había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si trataremos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad moriremos en ella, y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada al campamento de los sirios no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos, el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Tremendo lo que Dios es capaz de hacer para mostrarle a su pueblo que hay oportunidades en los tiempos difíciles. Estos leprosos fueron a ese campamento y no encontraron a nadie. Dios había hecho una obra extraordinaria que atemorizó el corazón de los enemigos de Dios, y huyeron dejando todos sus valores, sus propiedades ahí en el campamento donde estaban. Vamos a seguir leyendo, verso 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, digan conmigo: puerta de oportunidad. Dice: entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron, y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva, y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva en casa del rey. Vinieron pues y gritaron los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre, y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo, diciendo: cuando hayan salido de la ciudad los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay.
y saben que encontraron la oportunidad que Dios les abrió. Vamos a seguir leyendo. El verso 14 dice: tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y los siguieron hasta el Jordán, y he aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo, y 2 seahs de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. A la puerta de la ciudad se vendió, conforme dijo el varón de Dios, el profeta de Dios, lo que Jehová habló. Lo que Dios le dijo: la harina va a costar el kilo 3 pesos, y la cebada va a costar menos de 2 pesos el kilo. Tremendo lo que hizo Dios. Vamos a leer el verso 17. Y el rey puso a la puerta a aquel príncipe, cuyo brazo